Hello, hello class. Welcome to English Together. Hoy vamos a ver oraciones interrogativas utilizando los auxiliares. En específico, vamos a ver el auxiliar do y el auxiliar does, que son correspondientes con el tiempo presente simple. Son muy importantes. Por tal motivo debemos prestar atención. Ven conmigo y vamos a aprender un poco más sobre estos auxiliares. Aquí tenemos algunos verbos. Estas son las formas infinitivo, el infinitivo de los verbos. Tenemos el verbo to have, el verbo to be, to love, to like, to eat, to read, to go, to come, to dance, to get dressed, to wear, to practice, to want, to live, to sleep, to study, to walk, to speak, to listen to write, to draw, to cook, to know, to run, to drive, to smile, to dream, to see, to look, to watch, to buy, and to travel. Toda oración tiene una estructura. La estructura o las partes de la oración son sujeto, que es quien ejecuta la acción, quien realiza la acción, el verbo, que es la acción, y el predicado es lo que se dice de esa acción o del sujeto que realiza la acción. Por ejemplo, en la oración Victoria is beautiful, Victoria es el sujeto, is es el verbo, que en este caso es el verbo to be, y beautiful sería el predicado. Un adjetivo sería un predicado adjetival, pero eso ya es algo más profundo. Pero entonces tenemos que Victoria es el sujeto, is es el verbo, y beautiful, hermosa, es el predicado o complemento. Entonces, para concluir, lo más importante que tienes que saber es que toda oración consta de un sujeto, de un verbo y de un predicado. Si una oración no tiene verbo, entonces es una frase. No olvides esto. El verbo to be es uno de los verbos más importantes. El verbo to be es el verbo ser o estar. Las formas del verbo to be en presente son am, are e is. Esto quiere decir que el verbo to be tiene tres formas: am, are e is. Cuando veamos am o cuando veamos are o cuando nos encontremos a is, debemos saber que esas son formas del verbo to be. No podemos olvidarlo. La negación del verbo to be es de esta manera. Para el verbo to be, am, no hay contracción. Se dice am not. Y nunca, nunca se va a utilizar el apóstrofe con am. Con el verbo to be is, sí que existen dos formas negativas. Is not, isn't. Y con art, con el verbo to be art, también pasa lo mismo. Tenemos are not y tenemos la forma en contracción aren't. Aquí tenemos oraciones con el verbo to be. I am in my bedroom in the afternoon. Andres is my best friend. Mimi is in the park with her mother. We are playing guitar in our house. You are good students in the school. They are in the playground this morning. Aquí observamos que lo que está en verde es el verbo to be. Estas son todas las conjugaciones del verbo to be para el presente. Observamos que el sujeto que ejecuta la oración aquí en la primera es I, en la segunda es Andrés, luego Mimi, luego we, luego you and they. Observamos que algunas veces utilizamos un sujeto y otras veces utilizamos un pronombre. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Oraciones con el verbo to love. Aquí observamos que hay una irregularidad, hay algo diferente cuando hablamos con terceras personas singulares. ¿Cuáles son las terceras personas singulares? Son she e he, ¿ok?
She es he. Entonces, he es Andrés porque es varón y she is Mimi porque es hembra. Ellos siempre van a llevar S o ES en el presente. ¿Ok? Todo verbo que va acompañado de he y de she debe llevar S o ES. Aquí tenemos la conjugación del verbo love. I love, he o Andrés loves, she o Mimi loves, we love, you love, and they love. Observamos que solamente va a haber un cambio con he y con she, ¿ok? O con los pronombres que van acompañando esos nombres de terceras personas. Andrés and Mimi. Observamos que ellos son diferentes. Los demás son completamente iguales. El presente simple utiliza auxiliares. Tenemos do y tenemos does. Entonces, el auxiliar do trabaja con I, con you y con they. Y la negación de este auxiliar es do not o don't. Aquí tenemos does, trabaja con he, con she y con it. Y la negación es does not o doesn't. Pregunta con los auxiliares do, does en presente simple. Pregunta con el auxiliar do, respuestas afirmativas. Do you like to live in Chile? Podemos responderla de tres formas. Yes, I do. Yes, I like it. Yes, I like to live in Chile. Pregunta con el auxiliar do, respuestas negativas. Do you like to live in Chile? I do not. No, I don't like it. No, I don't like it. I don't like to live in Chile. Preguntas con el auxiliar does en respuestas afirmativas. Tipo de respuesta afirmativa. Does Victoria like to live in Chile? Yes, she does. Yes, she likes it. Yes, she likes to live in Chile. Observamos que va la S. ¿Ok? Muy bien. Cada vez que aparece el auxiliar, el verbo no lleva S. Cuando no está el auxiliar does, el verbo lleva S. Tipo de respuesta negativa. Does Victoria like to live in Chile? No, she does not. No, she doesn't like it. No, she does not like to live in Chile. Auxiliar does y verbos con terceras personas singular he o she. Cuando pregunta con el auxiliar does, al verbo se le agregará S o ES. Ejemplo, does Natalie work in the office? Yes, she works. Le colocamos la S porque Natalie es una tercera persona, es she, y dijimos que todo verbo con she y con he llevaba una S en presente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Puedes parar este video y observar. Verbos que se le agrega solo S con terceras personas. Estos verbos son muy fáciles. Solamente le vamos a agregar una S. Work quedaría she o he works. Y así sucesivamente cada uno de los verbos que vemos en esta diapositiva. Para el video, obsérvalo y por favor escríbelo para que no lo puedas olvidar. Verbos que se le agrega ES con terceras personas singulares. She y he. Watch. She, he watches. Study. She, he studies. Go. She, he goes. Watch. She, he watches. Estos verbos son especiales porque a estos verbos no le vamos a agregar solo una S, le vamos a agregar ES. Por favor, siempre para el video, repasa y escribe estos verbos. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunos ejercicios que nos van a identificar o nos van a demostrar un poco más cómo es el cambio de las terceras personas. Tenemos ejemplos. John watches television every day. Sarah goes to the school. Observamos que llevan ES estos dos. Pero aquí, she loves, she eats. My friend dances. She washes her clothes. They wash their clothes. Observamos que a algunos de ellos se le agrega ES y a otros solamente se le agrega S. Bueno, espero que esto haya sido de tu agrado. Para el video cada vez que tengas una duda y por favor repite. Cuanto más escribas y repitas, más los conocimientos quedarán fijados en tu cerebro.
Un abrazo y cuídate. Te quiero mucho.